Queridos amigos, iniciamos con nuestro estudio bíblico Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. A través de las historias bíblicas, escuchamos y conocemos el plan de salvación del Señor. Nos comprometemos al mismo tiempo con este estudio bíblico de poner en práctica todo aquello que el Señor nos ha dejado y nos promete como camino de salvación. Invocamos la presencia del Señor en medio de nosotros. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Iniciamos de esta manera nuestro programa Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. Bienvenidos a Ñande Yarañe, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando con Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. Estamos con el segundo libro de Samuel, el capítulo 10, versículo 5. Nos dice: al enterarse de cómo los habían tratado, el rey David envió un grupo a su encuentro, porque los hombres habían sido muy humillados, para decirles: quédense en Jericó hasta que les crezca la barba y después vengan. Muy bien, entonces, queridos amigos, esto es lo que nosotros encontramos aquí, es lo que les había sucedido a estos emisarios, porque dice: los generales amonitas dijeron a su señor Hanún: ¿realmente piensas que David envió sus pésames para honrar a tu padre? ¿No te habrá enviado sus servidores para explorar la ciudad, hacer su reconocimiento y después destruirla? Y así continúa esta historia muy interesante. Entonces, queridos amigos, dentro de nuestro contexto bíblico, este versículo se sitúa en el episodio donde los embajadores de David fueron enviados con un mensaje de condolencia al rey de los amonitas. El nombre es, el papá es Nahás, es el que muere. Y este era muy amigo de David, por lo menos en el aspecto diplomático. David era muy diplomático. Cuando él muere, queda su hijo Hanún. Y es aquí donde los generales meten un poco en los oídos de Hanún, como diciendo que estos soldados o estos servidores, estos diplomatas que llegan hasta los amonitas, era simplemente para espiar y explorar. Eso es lo que le están metiendo y le están susurrando a oídos del rey Hanún. Y por lo tanto, fueron humillados estos enviados por los amonitas. Se les afeitó la mitad de la barba y le fueron cortadas también sus vestiduras. Este acto era un insulto político, religioso y cultural. Entonces, un acto que era insulto político, insulto religioso e insulto cultural. Ahora, el verbo hebreo para humillar conecta con la palabra bosh. Bosh en hebreo denota no solo vergüenza, sino también la pérdida del honor público. Bosh. Uno queda humillado, pero al mismo tiempo ese honor público ante los demás pierde totalmente y absolutamente. Y por eso es que David, ante esta pérdida de ese honor público y de esa vergüenza ante los demás, cuando vuelven, dice, al enterarse de cómo los habían tratado, el rey David envió un grupo a su encuentro, porque los hombres habían sido muy humillados, para decirles: quédense en Jericó hasta que les crezca la barba y después vengan. De parte de David siempre encontramos este espíritu también del Gesed,
no quiere que las personas queden humilladas, no quieren que las personas sufran a causa, en este caso sería a causa de terceros. Ya hemos presentado el sentido. Eva y Reina lleva el aspecto de la barba, la virilidad, todo lo que significa las vestiduras, la dignidad, la honradez, en fin, todos los elementos muy importantes, la honra. Y aquí, sin embargo, el hecho de cortarle, dice, las vestiduras hasta las nalgas, es decir, como mostrar un poco todo lo que significa la intimidad de la persona. Entonces, la palabra bosh denota no solamente vergüenza, sino que también esa pérdida del honor público. Y David, como líder del pueblo, busca restaurar la dignidad de sus enviados. Esta es una de las características esenciales, el hecho de buscar restaurar en este caso. David ahí la oye, vete a a vender o lo que sea, si pongo mondo a moa, lleva a mí a vender o lo que sea. No, sino que justamente aquí lo que procura hacer David es volver a restaurar este aspecto del honor que han perdido estos emisarios suyos. Dentro de un contexto histórico, recordemos que en el antiguo Oriente la barba era signo, decíamos, de honor y madurez viril. Honor y madurez viril. Este es el signo, la barba. Y ser afeitada, pero por la fuerza sobre todo, o sea que yo te arranque la barba, era equivalente a una deshonra pública. Una deshonra pública. Es lo peor que se puede hacer entonces a una persona, y más aún ante la sociedad, ante lo social. Por lo tanto, este suceso de quitarle la barba en un clima político tenso entre Israel y Amón crea muchas desconfianzas. Aquí comienzan a crisparse, a romperse las relaciones diplomáticas entre Israel y los amonitas. Estos gestos diplomáticos definían alianzas, o estos gestos también hechos como cortarle la barba, desvestirlo, entonces esto significaba también un declarar enemistad. Volvemos enseguida con más de Yarañé, Antiguo Testamento. En el Instituto de Formación Docente María Inmaculada te ofrecemos una amplia variedad de opciones para tu desarrollo profesional. Carreras de profesorados, especializaciones, capacitaciones, tecnicaturas, talleres. ¿Por qué elegirnos? Docentes con amplia experiencia y trayectoria, materiales actualizados, ambiente de aprendizaje inclusivo y accesible, campus virtual, flexibilidad horaria. Transforma tu futuro. Inscribite hoy en el Instituto de Formación Docente María Inmaculada y empezá a capacitarte con los mejores. Sería bastante pobre de mi parte después de lo que les acabo de cantar, no meterme en otra materia pesada. Esta canción que sigue nace en la mirada de una chiquilla de 10 años. Sus papás se divorciaron, que ya es materia, pero aparte de separarse se hicieron pedazos. Y ella quedó a la mitad del partido. Cuando un chiquitín, no importa la edad que tenga, ve a sus papás separarse, el niño quiere el amor de sus padres. No solo del padre y la madre, de sus padres. ¿Tiene derecho a eso? No siempre se puede. Pero nadie le explica qué está pasando. El niño se defiende con un pensamiento muy propio de nuestra defensa psicológica. Es mi culpa. Esto es mi culpa. Tiene que ser mi culpa. Y como nadie le dice lo contrario, crece creyéndolo. Y por supuesto que crece con un hándicap, con una minusvalía al respecto del cariño y del amor. Esta chica tenía una mirada de mujer por todo lo que había vivido a sus 10 años y de niña.
Y en ese silencio, porque me quedé con ella en el auto y no supe ni qué decirle, simplemente el silencio salió en una canción tiempo después. Me toca cantarte. No fue tu culpa. Porque muchos crecen con esa imaginación. No tiro piedras. Yo, Martín Valverde, que les canto, soy orgullosamente hijo de una madre soltera. Y por más soltera que fuera mi madre, me dio la vida y el título se lo ganó. Se la queremos cantar a los que son hijos de padres separados, divorciados, o a los que amaron y la cosa no salió como era el plan. Espero te sirva, porque no son las culpas las que sanan, es el amor. Muchas veces la vida no nos juega bien. Se derrumban las cosas y los sueños también. Se nos llenan los ojos de lágrimas, recordando lo que fue un ayer. Y nunca nadie nos dijo que podía pasar, que aun los que se aman se pueden odiar. Cuando no se permite al amor respirar, cuando el orgullo nos llega a ganar. Sé que no es fácil al ver derrumbarse tu felicidad como un castillo de naipes y oír esas voces en la oscuridad acusando y reclamándote. Ahora escúchame a mí. No fue tu culpa, que no te engañen con eso. No fue tu culpa, libérate de ese peso. No te tortures pensando que mal has hecho. Si Dios no te acusa, nadie más tiene el derecho. No fue tu culpa. Quisiera saber más instrucciones, pero son dos las que te puedo dar. La primera es: joven, perdona a tus papás, vivos o muertos, cercanos o lejanos, conocidos o desconocidos. Así es la vida. Perdónalos antes de que la maestra vida te enseñe que el odio, si no se cura, se hereda. Estás muy a tiempo. Y a ti que amaste y no salieron las cosas, es un duelo. Estás pasando por un duelo, es lógico. Es hora de que te calmes y comiences a amarte, porque la primera persona que necesita que te ame eres tú misma. Hay que reconstruir. Tu dignidad está golpeadísima. Ve, atiéndete, ámate, reencuéntrate. Sí, hay una herida, pero tienes que empezar por ti. Pido perdón, que hay que hacerlo a nombre de la iglesia. Hay gente que te ha visto desde el hombro, que te ve mal. ¿Ya viste que paró fulanita? ¿Ya viste cómo le fue a fulanito? ¿Qué les cuento? Hay gente en la iglesia que no tiene el don de lenguas, pero tienen una lengua que es un don y se la pasan tragando al que puede. Estamos a tiempo entonces. Perdona, perdónate. Más que culpas, tu parte, sé responsable y sigue adelante. Ámate. No tengas vergüenza, se vale llorar. Tienes una herida y la debes curar. Y si quieres salir adelante, el pasado se debe sanar. Yo sé que no es fácil hablar del perdón y el odio no ayuda, nubla la razón.
Ya no busques culpables en tu situación, busca un refugio donde puedas amar. Ánimo, levántate y da tu pelea, hay mucho por amar y Dios no piensa dejarte, aunque para algunos tu historia ha acabado. La verdad es otra, apenas vas comenzando. No fue tu culpa, que no te engañen con eso. No fue tu culpa, libérate de ese peso. No te tortures pensando qué mal has hecho. Si Dios no te acusa, nadie más tiene el derecho. No fue tu culpa. No te tortures pensando qué mal has hecho. Si Dios no te acusa, se friegan. Nadie más tiene el derecho. No fue tu culpa. Postdata. Aún tienes el chance de ser feliz si quieres. Aún puedes decirle al amor, te lo repito despacito. Aún tienes el chance de ser feliz. Aún puedes decirle al amor. Yo tenía miedo, ¿para qué les miento? Terror, pánico y todas las apuestas en mi contra. La única diferencia fue Jesús, que me dijo: no te tengo lástima, no me la pidas, no la ejerzo con los que amo. No me pidas quedarme contigo, sígueme. No me pidas la rosa si no quieres la espina, Martín. Déjame, dame el chance de hacerte feliz, pero sígueme. Dile al amor que sí. Dile al amor que sí. Tu historia todavía no termina. Descubrí la máxima velocidad de internet con Fiber en Barete. Tu hogar o negocio merece la mejor tecnología. Películas, juegos, conferencias sin interrupciones. Conecta tu hogar o empresa al futuro hoy mismo. ¿Estás listo para más libertad? Con Vox disfruta de Mishimi 2.0 con 20 gigas todos los días durante 15 días completos. Con Paco Vox. Conectado a donde vayas. Yande Yarañe presenta Cursos Modulares Bíblicos 2025. ¿Quieres profundizar en el estudio de la Palabra de Dios? Te invitamos a participar de nuestros Cursos Modulares Bíblicos 2025. Modalidad presencial, online, vía Meet. Todos los lunes de 20 a 21 horas. Septiembre. El discípulo amado. Queridos amigos, apoyemos al primer canal católico del país, Yande Yarañe. Aquí nosotros les presentamos el QR. Escaneando, podés abrir desde la cuenta de tu banco y podés ayudarnos a evangelizar. Eduquemos a través de la evangelización y evangelicemos a través de la educación. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano.
Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe, Antiguo Testamento. Estamos nosotros con este hermoso libro de Samuel, segundo libro de Samuel, el capítulo 10. Hoy con el versículo 5. Al enterarse de cómo los habían tratado, el rey David envió un grupo a su encuentro, porque los hombres habían sido muy humillados, para decirles: quédense en Jericó hasta que les crezca la barba y después vengan. Esto es lo que David les manda decir a estos hombres humillados. En nuestro contexto histórico decíamos que quitarle la barba era un deshonor muy grande. Esto equivalía a una deshonra pública frente a todos los demás. Este suceso ocurre en un clima político tenso entre Israel y Amón también, donde los gestos diplomáticos definían alianzas o definían también enemistades. En este caso está definiendo una gran enemistad, ya como lo está recibiendo Hanún. Hanún, el hijo de Nahás, que había muerto, aquí ya le está recibiendo a David, porque los emisarios le están representando a David, pero de una manera muy negativa. Por lo tanto, Jericó aparece aquí como una ciudad refugio temporal, estratégica por su ubicación fronteriza. Es una ciudad estratégica por la situación geográfica, ¿verdad?, fronteriza. Decía directamente al enterarse de cómo los habían tratado, el rey David envió un grupo a su encuentro, porque los hombres habían sido muy humillados. Hasta ahí. Quédense en Jericó hasta que les crezca la barba y después vengan. Eso es lo que les pide David. Pepita upebe, toca cuá la penen de va upebe, y después entonces vamos a ver cómo hacemos. Jericó aparece, decíamos recién, como una ciudad refugio. Refugio temporal, ¿verdad? Porque no es que se van a quedar para siempre, sino que mientras les crezca la barba. Es una estratégica por su ubicación fronteriza, de donde ellos están viniendo, entre Amón e Israel. Ahora, el gesto de esperar allí, en ese lugar, era el gesto de recuperar la dignidad, y muestra cómo en la cultura semítica el honor debía ser restaurado antes de reintegrarse en la comunidad. Queridos amigos, el honor, dice, tiene que ser restaurado antes de reintegrarse a la comunidad. Por ejemplo, nosotros muchas veces decimos, ¿verdad? Bueno, está honorable, en fin. Esa es la palabra que solemos utilizar, el honor, la honorabilidad. Pero al mismo tiempo está la jerarquía, la honorable, este honor de la persona. Y entonces, ante la pérdida, el ser desnudado, porque uno también, por el pecado y por sus acciones, está ante la sociedad, es como que se está desnudando, o sea, pierde esa honorabilidad por sus acciones o por lo que uno está demostrando, ¿verdad? Y entonces dice, el gesto de esperar allí hasta recuperar la dignidad muestra cómo en la cultura de la Biblia el honor debía ser restaurado. El honor debía ser restaurado antes de reinsertarse en la comunidad, antes de reintegrarse plenamente a esa comunidad donde uno vive, ¿verdad? Entonces tengo que restaurarme, tengo que recuperar esa dignidad. Queridos amigos, comunidad para ser aceptados. Eso es lo que nosotros decimos, la honorabilidad uno tiene que ir conquistando. Uno es honorable,
pero no porque te dan nomás el título, sino que honorable, queridos amigos, es porque lo mereces. Honorable es porque como persona tenés esa fuerza y esa capacidad de ingresar dentro de un grupo, dentro de una comunidad, pero por lo que vos significás y lo que vos haces. O sea, tus acciones te delatan. Tus acciones son los elementos fundamentales que te ayudarán a ser una persona honorable. Recuperar la honorabilidad. La pérdida de la barba era equivalente a perder la identidad. Y por eso también estaba, decíamos, muy en cuestión idéntica entre lo que era la misma representación de la persona como tal. O sea, yo como persona, cómo yo me estoy presentando, qué es lo que estoy haciendo. Porque de acuerdo a lo que estoy haciendo, voy a mantener, o si no, ya directamente ya no tengo esa honorabilidad. Antes de reintegrarse a la comunidad, uno tiene que volver a recuperar la honorabilidad. Volvemos enseguida con más Ñande Yarañi en Antiguo Testamento. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Con el pacto de confianza, MGO. ¿Alguna vez te imaginaste lo que significa el pacto de confianza? Es nuestro compromiso de llevar a tu hogar marcas de calidad. Es comprometernos a darte el mejor servicio postventa con la seguridad de nuestro sello de garantía en todos tus productos. Y más de 130 agentes autorizados de servicio técnico en todo el país. Es el compromiso de estar cerca tuyo siempre a través de una red de distribución que nos permite llegar a cada rincón del país. ¿Te imaginabas que el pacto significa todo esto? Queridos amigos, estamos iniciando con la palabra del Señor en esta jornada. Hoy ya estamos en este miércoles 3 de septiembre. Ya página, nuestro mes inicial de septiembre. La palabra de Dios, como siempre, viene a nuestro encuentro y hoy a través de la carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Colosas, capítulo 1, del 1 al 8. Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo saludan a los santos de Colosas, sus fieles hermanos en Cristo. Llegue a ustedes la gracia y la paz que proceden de Dios, nuestro Padre. Damos gracias a Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, orando sin cesar por ustedes desde que nos hemos enterado de la fe que tienen en Cristo Jesús y del amor que demuestran a todos los santos, a causa de la esperanza que les está reservada en el cielo. Ustedes oyeron anunciar esta esperanza por medio de la palabra de la verdad, de la buena noticia que han recibido y que se extiende y fructifica en el mundo entero. Eso mismo sucede entre ustedes desde que oyeron y comprendieron la gracia de Dios en toda su verdad, al ser instruidos por Epafras, nuestro querido compañero en el servicio de Dios. Él es para ustedes un fiel ministro de Cristo y por él conocimos el amor que el Espíritu Santo les inspira. Aquí, queridos amigos, la fuerza del Espíritu Santo que mueve a Pablo.
Bueno, primero con un saludo. ¿Por qué? Y porque justamente es la fuerza del Espíritu que tocó el corazón de Pablo. Incluso él siendo perseguidor de los cristianos, con anga lleva, oñemo mirimbaitea lleva, oesa, oñandumba, esa papeñan de yaro yerueshe, otra cosa y yerueshe. Salir, evangelizar, anunciar. Es la gracia de Dios que trabaja en el corazón del hombre. Pero queridos amigos, no termina ahí, porque ahora Pablo, oñemo que lleva esa pañan de ella pogana. Y por eso le está entusiasmando. Ustedes oyeron anunciar esta esperanza por medio de la palabra de la verdad, que se extiende y fructifica en el mundo. Eso sucede entre ustedes. Porque Pepe Hendúa lleva, Pepe Ñemoí veñan de Yara en Ondebe, Pepe ñan de Yara atoirire, Pejenduponaja belle cualorero yapotaina. Porque esta es la gracia de Dios que nos transforma. Esta es la gracia de Dios que nos lleva a realizarnos como comunidad. Que la bendición del Señor descienda sobre cada uno de ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. En el corazón de México, donde la fe abraza la historia, te espera un encuentro que transformará tu vida. Viaja junto al Padre Víctor Luis Cabañas a los santuarios marianos mexicanos, en una peregrinación llena de espiritualidad, cultura y oración. Del 10 al 15 de diciembre, viví días de fe profunda, visitando templos sagrados, caminando en comunidad y sintiendo la presencia maternal de María. Conocerás lugares llenos de historia, Teotihuacán, la Catedral Metropolitana y, por supuesto, la Basílica de Guadalupe. Incluye pasaje aéreo, traslado completo, hotel 4 estrellas con desayuno, entradas, guía turística, seguro del viajero y acompañamiento permanente. Todo guiado por el Padre Víctor Luis Cabañas, para que vivas una experiencia segura, profunda y llena de paz. Reserva tu lugar. Los cupos son limitados. Con María, caminamos en fe. Peregrinación a los Santuarios Marianos Mexicanos 2025, donde la fe se convierte en camino. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañi Antiguo Testamento. Estamos nosotros con este hermoso pasaje del segundo libro de Samuel, capítulo 10, versículo 5. Nosotros hablábamos de la barba, que significaba nada más y nada menos que el hecho de ser mutilados allí en la barba era un desprecio. Era un gesto que reflejaba la ruptura diplomática, decíamos. Pero ahora, en este versículo que estamos estudiando, el versículo 5, que nos dice: al enterarse de cómo los habían tratado, el rey David envió un grupo a su encuentro porque los hombres habían sido muy humillados, para decirles: quédense en Jericó hasta que les crezca la barba. Hasta que les crezca la barba. El contexto histórico, decíamos, en el antiguo cercano oriente, la barba era signo del honor y madurez viril. Afeitarla por la fuerza era equivalente a una deshonra pública. Y por lo tanto, este suceso ocurre en un clima político tenso entre Amón e Israel. Ahora, el gesto de esperar en Jericó era el hecho de recuperar la dignidad. Vos tenías que recuperar tu dignidad. Pero esto muestra cómo en la cultura semítica el honor debía ser restaurado antes de reinsertarse en la comunidad. Upeala ya subrayana. Queridos amigos, muchos hemos
perdido la vergüenza, muchos hemos perdido la honorabilidad. Ñanderera, moyepela, honorable o lo que sea. Muchos. ¿Por qué? Y por nuestra forma de ser, nuestra forma de vivir, nuestras actitudes. Y por eso aquí dice, para volver a ser reinsertos dentro de la comunidad, y por la interés, primero debía ser restaurado. Una vez que uno es restaurado, uno vuelve a recuperar su honorabilidad. Entonces, pero para volver después a reinsertarnos en la comunidad. La pea nene recuperar. La pea nene ya pues no dica tú y entonces la pesa rejón de bebé. Y el contexto cultural antropológico, la palabra kabod es una palabra semítica como el valor central de la vida social. Kabod. La pérdida de la barba era equivalente a perder la identidad masculina. Pérdida de la barba era como perder tu propia identidad masculina. Además, la barba estaba vinculada con el sacerdocio y estaba vinculado también con la pureza ritual. Con el sacerdocio y con la pureza ritual. El corte impuesto fue un ataque no solo personal, sino también contra la fe de Israel. Atención entonces, porque si hay una relación con respecto al sacerdocio, la barba, el sacerdocio, y al mismo tiempo la pureza ritual, sacerdocio y pureza ritual, quiere decir que esto es un ataque, el hecho de cortarle la barba, romperle las vestiduras, un ataque que no era solamente a esas personas, sino que también a la misma fe de Israel. La ropa cortada, dejando la desnudez, tocaba un tabú profundo, la vergüenza de la desnudez pública. Pero esa es la realidad, ¿verdad? La desnudez pública, que nos da vergüenza. Entonces, en la mentalidad semítica estaba muy ligado al pecado y a la pérdida de la dignidad ante Dios. Pérdida de la dignidad ante Dios y muy ligada a toda la cuestión del pecado. El hijo pródigo se va y cuando vuelve a su casa el padre dice, tráiganle el manto, cúbranle con el manto. Quiere decir que está volviendo desnudo, ¿entienden? Es decir, ha perdido su dignidad, pero pierde su dignidad dentro de esta mentalidad semítica muy ligada al pecado, es decir, lo que él había realizado. Oye, tú a ver, y bueno, papá, se ha vendido ahí, ajá, ese la corresponde hacia ya, la mitad de mis bienes. Bueno, todas estas cosas también tienen otro significado, pero es importante aquí entender que la dignidad ha sido recuperada con el símbolo de este manto. Traigan el manto, cúbranlo. No podemos dejarlo desnudo. Adán y Eva, cuando comen del fruto prohibido, lo primero que sucede con ellos es, dice, abrírsele los ojos y se dan cuenta de que están desnudos. O sea, pierden su dignidad, pierden su honorabilidad. Porque hay aquello que no tiene que hacer. Es lindo, ¿verdad? Esto, si uno entiende la Biblia, si uno reza, reflexiona, entiende, estudia la Biblia, entonces puede entender estos elementos. Como palabras clave para el día de hoy, en este versículo 5 que dice, al enterarse de cómo los había tratado, el rey David envió un grupo de encuentro, porque los hombres habían sido muy humillados, para decirles, quédense en Jericó hasta que les crezca la barba y después vengan. Volvemos enseguida con más Ñande Yarañé, Antiguo Testamento. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad.
panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. Las macilentas figuras encadenadas llevadas en ristra y con una profunda tristeza reflejada en sus rostros demacrados lo conmovieron hasta la médula, y por eso Gregorio Anicio se arrimó a los esclavos anglosajones y con la ayuda de un intérprete los invitó a entregarle a nuestro Señor Jesucristo todas sus angustias. Pero al saber que no conocían a Jesús, decidió viajar a Inglaterra como misionero para liberarlos de las cadenas del paganismo y ponerlos a los pies de Cristo. Discretamente salió de Roma con algunos de sus compañeros de oración, y cuando había recorrido 20 kilómetros, una patrulla de soldados lo alcanzó y lo conminó a volver inmediatamente a la ciudad eterna, porque el pueblo sublevado exigía su presencia so pena de armar una revolución. En vista de los graves acontecimientos, Gregorio tuvo que regresar, y al llegar a la urbe, los romanos lo aclamaron. Pero eso sí, montaron guardia alrededor de su palacio, que Gregorio había convertido en un convento, para que no se les volviera a escapar. Gregorio, nacido en Roma en el año 540, pertenecía a la familia Anicia, una de las más antiguas, ricas y poderosas de la ciudad eterna, de la que habían surgido dos papas, Félix III, su tatarabuelo, y Agapito, un tío materno. Esto le allanó el camino hacia una esmerada educación que coronó al obtener el grado de doctor en Derecho, y gracias a sus dotes manifiestas de administrador y a su sorprendente elocuencia, fue nombrado prefecto, es decir, alcalde de Roma, en el 572 por el emperador Justino II. Y en ese cargo se convirtió en el defensor de los pobres, equilibró las arcas del Estado y recompuso las relaciones de Roma con Constantinopla. Pero su agitación interior lo impulsaba hacia la vida religiosa, por lo que 3 años después, tras la muerte de su papá, Gregorio abandonó el cargo, convirtió su palacio en monasterio, se dedicó a estudiar las Sagradas Escrituras, a perfeccionar su teología, al ayuno, a la contemplación, a la oración y a la mortificación corporal. Pero poco le duró la dicha, porque el Papa Pelagio II le concedió el diaconado y lo nombró nuncio ante la corte de Constantinopla, en la que Gregorio se demoró 6 extenuantes años para conciliar los intereses de la Iglesia con el poder imperial. Cuando volvió en el 585, Gregorio habilitó 6 de sus propiedades en Roma y en Sicilia como conventos. Liquidó todos sus bienes, los repartió entre los pobres, alimentó a buena parte de la población desamparada y luego quiso escaparse a Inglaterra para evangelizar a esa nación indómita, pero el pueblo se lo impidió. El Papa entonces le concedió el título de abad de su monasterio y lo amarró como secretario privado, función que Gregorio desempeñó hasta que murió Pelagio II, y espontáneamente el pueblo y el clero se unieron el 3 de septiembre del año 590 para proclamarlo papa. En esa oportunidad, aunque volvió a intentarlo, tampoco pudo huir. Una vez instalado en el solio pontificio, Gregorio, el primer monje papa, se convirtió en el defensor y proveedor de todos los pobres, desamparados, viudas, huérfanos, ancianos, mendigos del pueblo romano, a los que alimentó durante varios años de cuenta de la Santa Sede. Mantuvo a raya al rey de los longobardos, Agilulfo, y aunque pagó tributo por ello, logró una paz duradera con él y terminó convirtiéndolo al cristianismo. Equilibró sus relaciones con Constantinopla y con los ortodoxos, desarrolló un sistema misional que le permitió evangelizar completamente a Inglaterra, a toda Italia, a España, las Galias y a Armenia. Hizo recopilar toda la música sacra y las antífonas para darle cuerpo a lo que hoy se conoce como música gregoriana. Además, escribió una monumental obra que hoy, sin lugar a dudas, es una de las columnas vertebrales de la Iglesia. Entre ellas se destacan la Regla Pastoral, que es un manual de comportamiento de los obispos; Moralia, que es un tratado sobre el libro de Job y es un canto a la paciencia y a la fe en Dios; Diálogos, una exaltación de las vidas de los santos;
y más de 800 cartas apostólicas, y no paró de escribir, a pesar de que los terribles dolores causados por la gota lo mantenían paralizado, y con la pluma en la mano esperó pacientemente su muerte, acaecida el 12 de marzo del 604. Por la magnitud de su creación, la Iglesia reconoce a San Gregorio como padre y doctor de la Iglesia y le otorgó el título de Magno. Por eso hoy, 3 de septiembre, día de su festividad, pidámosle a San Gregorio Magno que nos enseñe a evangelizar. Dios Padre Todopoderoso, te pedimos con mucha confianza crecer en la fe, ser constantes en la esperanza y perseverantes en el amor. Tú concediste a tu siervo sacerdote Julio constancia y fortaleza en el servicio sacerdotal a toda la Iglesia. Concédenos la gracia de ver reconocidos sus méritos como modelo de vida cristiana y el honor de los altares. Otórganos imitar su ejemplo y amar siempre tu voluntad. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Yarañe presenta Cursos Modulares Bíblicos 2025. ¿Quieres profundizar en el estudio de la Palabra de Dios? Te invitamos a participar de nuestros Cursos Modulares Bíblicos 2025. Modalidad presencial, online, vía Meet. Todos los lunes de 20 a 21 horas. Septiembre. El discípulo amado. A los queridos párrocos y a toda la feligresía de la Arquidiócesis de la Santísima Asunción, queridos hermanos en el Señor, con el corazón profundamente conmovido por el clamor de tantos hermanos y hermanas que hoy sufren en la región de Gaza, me dirijo a ustedes para invitarles a un gesto concreto de solidaridad y de fe. La realidad es desgarradora. Miles de civiles inocentes, entre ellos numerosos niños y familias enteras, son víctimas de la violencia, del hambre y de la injusticia que golpean duramente a esa tierra martirizada. Ante tanto dolor, nuestra Iglesia no puede permanecer indiferente. Por ello, les convoco a que el domingo 7 de septiembre del 2025, en todas las parroquias de nuestra arquidiócesis, se realice una colecta solidaria destinada a socorrer a los más necesitados de Gaza. Esta colecta podrá hacerse a través de la ofrenda dominical ordinaria de ese día. Al mismo tiempo, les animo a que en cada Eucaristía de ese domingo se eleve una oración especial por la paz en Medio Oriente, pidiendo al Señor que toque los corazones endurecidos y haga florecer la justicia y la fraternidad en aquella región martirizada. Como recordó el Papa León XIV en su llamado reciente a la paz, Gaza es hoy una herida abierta en el corazón del mundo. No podemos resignarnos a que la violencia y la desesperanza tengan la última palabra. La paz, fundada en la justicia y en el respeto de la dignidad humana, es posible si todos damos pasos concretos de fraternidad. Queridos hermanos, nuestra solidaridad no es solo una ayuda material, es un signo de comunión con quienes sufren y un testimonio vivo de nuestra fe en Cristo, Príncipe de la Paz. Que cada aporte, sea pequeño o grande, se convierta en una semilla de esperanza para tantas familias que esperan un gesto de amor cristiano. Confío en la generosidad de nuestras comunidades y en el celo pastoral de cada parroquia para animar este gesto de misericordia que tanto necesita nuestro mundo. Con afecto fraterno, los bendigo en el nombre del Señor y los encomiendo a la intercesión maternal de Nuestra Señora de la Asunción. En Cristo y María, Adalberto Cardenal Martínez Flores, Arzobispo Metropolitano de Asunción.
Solo en Burger King. Recarga gratis tu gaseosa. Sí, toda la gaseosa que quieras por 45 minutos. Disfruta ya del free refill con la compra de tu combo favorito en todos los restaurantes del país. Burger King, como vos querés. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe Antiguo Testamento. Estamos con el segundo libro de Samuel, capítulo 10, el versículo 5. Al enterarse de cómo los habían tratado, el rey David envió un grupo a su encuentro porque los hombres habían sido muy humillados para decirles: quédense en Jericó hasta que les crezca la barba y después venga. La primera palabra clave que utilizamos aquí, queridos amigos, es la palabra humillación. Esta palabra, este vocabulario es el famoso bosh. Bosh. Bosh significa sentirse mal. Bosh. Y no solamente esto, ¿verdad? Sino quedar expuesto siempre al ridículo. Añeñandú ahí, ayepa, pero quedo en ridículo. Perder el honor comunitario. Añeñandú ahí. Al mismo tiempo que añeñandú ahí, quedo expuesto siempre al ridículo. Vea la famoso oyepuca pandereje, ¿entiendes? Yepuca pandereje. Y así uno pierde ese honor comunitario dentro de la comunidad. Oyepuca pasereje. Ahora, en la teología bíblica, la vergüenza no es solo social, sino también teológica. A ver, ¿qué quiere decir? Que no es solamente social, sino que también tecnológica. Quien es humillado queda en la frontera de perder su identidad de hijos de Dios. Quien queda humillado queda en esa frontera de perder su dignidad de hijo de Dios. Queridos amigos, entonces aquí la palabra bosh, humillación, significa directamente como un sentirse mal, decíamos, como estamos expuestos al ridículo. Bueno, queridos amigos, y sobre todo, como siempre, cada uno de estos versículos, en este caso el versículo 5 del capítulo 10, segundo libro de Samuel, nos enseña que el valor del honor en la vida pública, así como los enviados representan a David, también nosotros somos embajadores de Cristo, ¿verdad? Por lo tanto, tenemos que cuidar nuestro testimonio, es esencial. Primera cosa, el valor del honor en la vida pública. Valor del honor en la vida pública. Porque angañandeñan de sinvergüenza y tereima, es decir, sin vergüenza necesaria. Humillación, bosh, tener vergüenza, ¿verdad? Esto nos hace entender que, a la verdad, ñan de pocaneo, ñan de yapuno, ñan de mundano, lo que sea, por lo menos tenemos que darnos cuenta de esto, y para que vuelva el valor de lo que somos y quiénes somos, y bueno, tenemos que hacer bien las cosas, tenemos que devolver lo robado. Tenemos que volver a restaurar aquella relación que ha sido truncada y cortada a causa de nuestros pecados. Un segundo elemento para estudiar es la restauración de la dinastía. Se vuelve a restaurar. El gesto de esperar en Jericó nos enseña que a veces es necesario guardar. Guardar silencio y sanar. Queridos amigos, me parece que este es el gesto más importante, porque restauración de la dignidad. Restauración de la dignidad.
ya restaura llegana. Por eso decía, quédense en Jericó hasta que les crezca la barba y después vengan. Hay que restaurar la condición de ustedes, hay que restaurar la situación en la que están ustedes. Guardar silencio y sanar. Un tercer elemento pedagógico para nuestro estudio de hoy, el peso de lo cultural en la fe. El peso de lo cultural, la cultura en la fe. Tiene cada nación, cada país, tiene su manifestación específica, ¿verdad? Así es que entender los códigos culturales de esa clave para comprender la palabra, Upealaña de ella también el lenguaje en la forma de pensar, por eso es cultural. Por ejemplo, así como la barba representaba dignidad, no hay signos sociales que también hablan, ¿verdad? De signos sociales que hablan simplemente de una identidad. Te hablan de una identidad. La barba representaba dignidad. Hoy hay signos sociales que también hablan de esa dignidad. Hay otros signos, ¿verdad? En este caso era este signo cultural importante. La vergüenza era el arma del enemigo. El enemigo siempre busca atacar su identidad, humillar, pero Dios no retrasa ni rechaza a nadie. No va a rechazar a ninguno que se acerca a Él, ni va a retrasarse en su humanidad y en su gesed. Porque hoy cuando ponéis lleva, vaya ahí pitimona, vaya a poner las cosas. Y por lo tanto, este cuarto elemento tenemos que mirar un poco, ¿verdad? El cuarto nos decía que la vergüenza como arma del enemigo. El enemigo siempre busca atacar la identidad y humillar. El enemigo busca atacar la identidad. ¿Se acuerdan de Génesis capítulo 3? Upebego va el ya atacar la identidad del hombre. Si tú comes de este fruto, tú serás como Dios. Tú serás. O sea, la propia identidad es la atacada. Porque quiere decir, Gina, que como criatura no sos feliz, no te estás realizando. Pero deja de poner landere uno a llevar. Ahí está. El fruto prohibido, entonces vos vas a ser como un Dios. Ne penamos, allá a ver, nicotemo, allá a ver. Queridos amigos, este es el verdadero pecado nuestro, porque pegamos al pecado original. Quiere decir que ñandela naña cambiaino, ñandela naña jesaino, ñande daya yejesape, no, ciertamente que vamos a caer en esto. ¿Por qué? Porque el enemigo siempre busca atacar la identidad. Bueno, y ahora, queridos amigos, el quinto elemento es la comunidad. La comunidad siempre ha sido definida como un espacio de protección, un espacio en ese lugar antes de volver a enfrentar la moda, antes de volver a enfrentar el mundo. Muy bien, queridos amigos, así vamos concluyendo nosotros, porque esta es la comunidad donde nosotros encontramos esa protección. Peñande Guatajabe, lleva Peñande Guatare, Ñamañaya, Esa, y la comunidad siempre será aquella que te rodea y que te ayuda a vencer todo obstáculo. Les dejo la bendición del Señor, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima con más de Yarañe, Antiguo Testamento. Con esto concluimos nuestro programa Ñande Yarañe, con el Padre Víctor Luis Cabañas.
Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada.